Padre nuestro que estás en los cielos y también en la vida de cada uno de nosotros, gracias Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque hasta aquí Dios has estado con nosotros fielmente. Gracias por la oportunidad de poder estar en esta clase y en mi caso, Dios, gracias por la oportunidad de entrar al hogar de cada uno de los hermanos que están conectados y poder eh, instruirles sobre lo relacionado de tu palabra, Dios. Mi anhelo, mi oración es que tú edifiques la vida de mis hermanos, que tú, Señor, hagas crecer su fe y que su espíritu se fortalezca, no con lo que yo enseñe, sino con lo que la palabra del Señor dice. Padre nuestro, gracias por esta hermosa oportunidad que nos das. Muchos desperdician su tiempo en otras cosas, pero estos amados hermanos han dedicado este tiempo, especialmente un fin de semana, para estar atentos a esta clase. Así es que en ese interés que tienen de conocer, ese interés que tienen de conocerte cada vez más a ti, que seas tú, Dios, propicio a esa necesidad de cada uno de ellos. Esa es mi oración. Y ruego y suplico que tú nos guíes en esta noche, en esta clase y en el resto de las clases mientras desarrollemos este tema, Dios. Queremos conocerte cada vez más, queremos entender, Dios, cómo tú obras para no hacer las cosas eh, diferentes a lo que tú eh, ah, quieres que hagamos en nuestra vida, Dios. Queremos hacer tu voluntad, queremos honrarte, queremos glorificarte y ayúdanos, Dios, porque muchas veces no hacemos lo que a ti te agrada, hacemos otras cosas que no son de tu agrado, pero Dios, sabemos que esto es de tu agrado y queremos pues eh, pedir que tu espíritu se manifieste en nuestra vida. Gracias, mi Dios, por mis hermanos. Alabado seas por Cristo Jesús, mi Dios. Amén. Muy bien. Para los que no han visto el video anterior o este video, no han estado en otra clase conmigo, mi nombre es Rolando Pérez, estoy en El Salvador y soy el director de 5E en El Salvador o el coordinador. Eh, ya desde que iniciamos hace varios años los cursos a través en línea, he estado desarrollando varios temas, varios libros que hemos estudiado, como el libro de Nehemías, el libro de Jeremías y otros libros, ¿verdad? Que hemos estado estudiando aquí en, a través del Zoom. Dios nos ha dado esta oportunidad, esta tecnología para usarla y que la que estamos usando de la mejor manera para honrar siempre, siempre al Señor. El tema que traemos a continuación es el tema de ¿por qué debo de temer a Dios? Eh, Desde ya quiero decir que este tema a mí me ha fascinado durante mucho tiempo y he venido durante mucho tiempo escudriñándolo cada vez más. Y es que hasta el día de hoy me he detectado que no solamente los escritores, sino también las personas eh, están confundidos con estos dos términos, ¿verdad? El término, el temor de Dios y el temor a Dios. Espero que en el desarrollo de este curso sepamos diferenciar qué es el temor de Dios y qué es el temor a Dios. Cada vez que en algunas ocasiones yo pido que reciten, ¿verdad? O que citen Proverbios 1:7, que casi todo mundo cristiano lo conoce, así como Juan 3:16, casi siempre dicen, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero el texto no dice así.
¿verdad? El texto dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, me encanta hacer la diferencia entre qué es el temor de Dios y qué es el temor a Dios. Y por eso, en las confusiones que muchas veces he detectado a través de predicaciones, a través de cursos o a través de lecturas, o a veces la vez pasada en una radio escuchaba al locutor cristiano que citaba el texto, cada vez lo citaba con el temor a Dios, pero el texto no dice eso. Entonces, estuve a punto de ir y visitar la radio para decirles que leyeran bien el texto, pero él lo estaba citando de memoria. Pero casi siempre es más fácil decir temor a Dios que temor de Dios. Pero son cosas diferentes, hay un abismo entre una cosa y la otra. Pues pretendo desarrollar bien esa diferencia y darle respuesta a esa pregunta que hemos planteado, ¿verdad? ¿Por qué debo de temer a Dios? Ese es justamente eh, mi propósito y mi objetivo de manera personal, pero también que ustedes, cada uno de ustedes, en todo el desarrollo de los diferentes temas que van a ver, que cada uno de ustedes puedan aprender y quizás para algunos algunas cosas sean nuevas, quizás para algunos algunas cosas sean, yo no sabía eso, o para algunos afirman su fe, ¿verdad? De cosas, de principios que ya de alguna manera los habían aprendido a través de otros cursos, a través de su propia iglesia en las predicaciones, o a través del estudio personal que de alguna manera cada uno de ustedes o algunos de ustedes han realizado. Así es que eh, ese es el propósito en sí del curso y me voy a auxiliar en este caso, de una presentación que ya tengo lista por aquí para compartirla. Solo déjenme buscarla. Hermano, Sí, disculpe, es que el hermano Simón Ardila veo que tiene la mano levantada. a ver quién tiene la mano levantada porque yo no lo miro aquí en mi... Pastor, ¿no me ve? Buenas noches, ¿cómo está? Hola, muy Bendiciones. bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Y usted? Bendecido por el Señor, prosperado y en Amén. victoria. Amén. No, estaba escuchándolo decir lo de la referencia a temor. O sea, muchas veces, a veces creo que hay una cierta confusión en cuanto a lo que significa la palabra temor. O sea, más allá que temor para nosotros, como en el mundo secular, estamos hablando de miedo, de tener este, bueno, miedo exactamente, o sea, de pronto pánico, pero en el caso de Dios, yo tengo referenciado, es lo que he aprendido, que el temor o sea, se refiere más allá, o sea, más allá es una reverencia, es un respeto, es una admiración, es una exaltación, eso es lo que yo he podido aprender en lo que dice la Biblia, pues. No porque mucha gente dice, no, que, o sea, claro, tenemos la convicción de lo que era el Dios creador, o sea, el aire, cómo se airaba, cómo obraba con el pueblo de Israel y todo lo demás, pero ahora tenemos el Nuevo Testamento, hay una nueva era y hay otra forma de ver ese temor, por eso usted lo está diciendo, debemos tener temor a Dios, pero ese temor se refiere, es lo que yo he entendido, es precisamente ese, al respeto, el amor, a la obediencia, es lo que yo he podido entender, no sé si estoy en lo correcto. Amén. Sí, sí, hermano, justamente esa es parte de lo que vamos a ver, pero vamos a diferenciar también qué es el temor de Dios, que es el que muchos no logran definir, ¿verdad? Porque temor a Dios es una cosa y temor de Dios es otra, ¿verdad? Esa es parte de lo que vamos a desarrollar. Así es que voy a... Me avisan si están viendo la pantalla de mi compu. Correcto, Sí, hermano. pastor, se ve perfecto. Ok, magnífico. ¿Qué se ve, pastor? Muy bien. Hay una carta de introducción para con el grupo, ¿verdad? Esa es una carta que se le subió, pero yo quiero también darle
darle lectura a esta carta. Estimado alumno, estoy muy gozoso de tenerlos en la clase y saber que Dios ha puesto en sus corazones la disposición de invertir tiempo en estas enseñanzas bíblicas, donde podremos obtener conocimiento y experiencias espirituales y sabiduría de lo alto, con los cuales podremos servir a Dios con más fervor y crezcamos en el Espíritu de acuerdo a Efesios 4:15. Y Efesios 4:15 dice de la siguiente manera. Si gustan leer, hoy vamos a leer mucho de la palabra, así que les voy a pedir que tengan su Biblia porque posiblemente les pida que me ayuden a buscar algunos textos. Efesios 4:15 dice, voy a leer desde el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Verdad? Ese es parte del propósito de esta clase y es mi anhelo para cada uno de ustedes. La clase se transmitirá a través de Zoom, como estamos ya en esta sesión de Zoom. Tiene una duración de 1 hora y media y espero que este tiempo sea de mucha bendición para sus vidas y para mi vida también. El enlace se compartirá en el grupo de WhatsApp, como se ha hecho el día sábado pasado y este sábado de la clase. Y aunque yo preferiría tenerlos presentes, ¿verdad? Pero presentes ahorita en este momento, algunos no van a poder quizás, pues en este caso, podrán conectarse la clase y verla a través de el canal de YouTube de 5E, en donde se repetirá en el momento que deseen y las veces que prefieran hacerlo, ¿verdad? Así que entran a la página de 5E y ahí van a encontrar todos los cursos y este curso en especial que estamos llevando. Sin más que añadir, es el deseo de mi corazón que juntos podamos aprender las maravillas que Dios ha dejado en las escrituras de su palabra y que puedan ser de mucha bendición en vuestras vidas y así podamos cumplir con la gran comisión de Cristo nos dejó en Mateo 28:19-20, ir y hacer discípulos, ¿verdad? Ese es parte del énfasis de 5E y es el centro de nuestro enfoque. Que Dios les bendiga hoy y siempre. Y ya conocerán ese texto de Números, pero de todos modos yo se los voy a leer, ¿verdad? Números capítulo 6, versos 24 al 26. Y dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Verdad? Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo y que pues el Señor nos bendiga en el desarrollo de esta clase. ¿Por qué debo de temerle a Dios? ¿Verdad? ¿Por qué debo de temer a Dios? Ese es el tema central que vamos a estar desarrollando esa pregunta. Hay un versículo que ustedes ya tienen ahí en su manual. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a ir trabajando poco a poco en estos textos que nos vayan ayudando, pero van a ser uno de los textos claves dentro del desarrollo de este curso. También tenemos en segundo de Crónicas, capítulo 19, verso 7, que dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Fíjense, aquí lo está personificando, ¿verdad? Como algo objetivo. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová vuestro Dios no hay injusticias, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho.
Sí, aquí ya nos da una idea un tanto más concreta de lo que es el temor de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo de Corintios, perdón, capítulo 7, segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1, y dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en qué? En el temor de Dios. Y fíjense bien esa frase, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De nuevo, ¿verdad? Es como que fuera una persona. Aquí desde ya vamos viendo esta frase, el temor de Dios, que hace referencia a algo diferente de lo que mi hermano nos estaba explicando de lo que es el temor, y nos vamos a meter también en eso, ¿verdad? Hebreos capítulo 5, verso 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de qué? De su temor reverente. Y esto es bien importante. Es ese parte de la médula central de este curso, ¿verdad? El temor reverente. Cristo lo expresó. Ahora quisiera quedarme un poquito con este texto porque es importante que entendamos esa base con la que vamos a estar desarrollando y lo que dice este texto. Yo podría hacerme una pregunta, ¿verdad? En función de este texto. Y podría preguntar, y Cristo dice, en los días de su carne, ¿a qué se refiere eso, en los días de su carne? Para entender un poco más el texto. A ver quién quiere opinar. ¿A qué se está refiriendo el autor del libro de los Hebreos cuando refiere a Cristo? A ver, Mientras estuviera en este mundo, pastor. exacto, mientras estaba aquí, ¿verdad? Durante sus 33 años. Ahí ya descubrimos a qué se refiere en su carne. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿En qué momento fue eso? Que Cristo se manifestó con ruegos, súplicas y gran clamor y lágrimas. De cuando del dolor, todo lo que le hicieron, cuando le metieron la lanza y ver también el pecado que había en el mundo. Eso fue como resultado de esto que él pasó allí con súplicas, con gran clamor. La idea de súplicas y ruego, ¿qué idea le da? Cuando él ya iba a ser sacrificado, porque él estaba, le dijo a los discípulos, ni siquiera una hora han orado, porque él estaba orando en sus ruegos y de todo. Bueno, estaba orando, ¿verdad? Estaba orando. Sí, ¿Y a señor. dónde estaba él orando? De acuerdo al Evangelio de Mateo. En En el Monte del Getsemaní. Olivo. ¿A dónde? Getsemaní. En el huerto del Getsemaní. Exacto. Ahí estaba, ¿verdad? Y fue antes o después de la cena con los discípulos. Después. Después de la cena, pastor. Fue después, ¿verdad? Fue después de la cena. Entonces él terminó de cenar, salió y se fue al huerto y se llevó algunos discípulos con él. Le pidió que oraran, él se apartó de ellos y él iba a prepararse para un momento crucial en la historia de la humanidad. Él orando, Lucas describe el texto como que oraba tan intensamente que su sudor parecía como, no es que era, ¿verdad? Sino que como gotas de Sangre. sangre. De Como sangre. gotas de sangre. Sí, no era sangre, era como gotas de, así dice el texto, ¿verdad? Cuando ocupa la palabra como es un sentido figurativo. Entonces, Así es. era intenso. ¿Y cuál es la oración que él hizo en ese momento? Dijo, Señor, Él estaba con un discernimiento espiritual. Él dijo que
que si podía pasar ese cáliz, pero que se hiciera la voluntad del Padre. Ajá, y no su voluntad, ¿verdad? Correcto. Y no su voluntad. Entonces, en el versículo 8 de este libro de Hebreos, dice que habiendo estado en esa oración, Cristo aprendió la obediencia, dice. Cuando yo leí ese texto, pensé, bueno, ¿habrá sido Cristo en algún momento determinado desobediente? Porque dice que aprendió la obediencia. Así dice el texto. Si no están muy convencidos, se los leo. Hebreos capítulo 5. Verso 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El siguiente versículo de este que está aquí. Entonces, aprendió la obediencia. Pues sí, ¿verdad? La obediencia, él nunca fue desobediente, pero el temor reverente se manifestó en él. Si no se hubiera manifestado el temor reverente, que es el temor de Dios, ¿verdad? El temor de Dios, ese es, no es el temor a Dios, sino que es el temor de Dios. Ese temor es el que él de alguna manera se desvistió. Como dice Filipenses, capítulo 2, creo que está, ¿verdad? Que no asumió el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, volviéndose hombre. Y ciertamente ese tiempo de Cristo en el huerto del Edén, quiero decir, en el huerto del Getsemaní, la verdadera lucha de Cristo Jesús se dio en el huerto del Getsemaní. Ahí es donde él venció el pecado. Él tomó la decisión de convertirse en el pecado de todos y cada uno de nosotros. Cuando él dice, pasa de mí esta copa, ¿verdad? O sea, y no se haga mi voluntad. Porque la voluntad de Cristo Jesús era, pues, cumplir con el Señor, ¿verdad? Obedecerle a su Padre. Pero había algo que su naturaleza pura, que es el temor de Dios en Cristo, no le permitía hacer lo que él se iba a convertir estando en la cruz. No solamente visualizó el pecado de nosotros en él, sino el desprecio de su padre, ¿verdad? Al darle la espalda. Él lo visualizó, él sabía que tenía que pasar por eso. Así es que él realmente, la victoria de Cristo estuvo en el huerto del Getsemaní. El pasar ya por todo lo que pasó, él no le tuvo miedo a los latigazos, no le tuvo miedo a las bofetadas, a las escupidas, al desprecio de su misma gente, a la corona de espinas, a todo lo que le hicieron, no, ¿verdad? Eso era parte de todo lo que él iba a pasar, pero él tuvo que despojarse de su santidad para convertirse en el pecado de cada uno de nosotros, y por eso Dios le dio la espalda. Le dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque Dios no puede ver el pecado. Y Él se convirtió en el pecado de cada uno de nosotros. Y este es justamente parte del centro de este tema. Lo vamos a ir desarrollando poco a poco en la medida que vayamos viendo los diferentes enfoques o aspectos que vamos a ver. Dentro del tema tenemos ¿por qué debo de temer a Dios? ¿Verdad? La primera palabra que vamos a definir es esto, ¿verdad? ¿Qué es el temor? ¿Qué dice la Biblia sobre esta palabra? Ahí el hermano nos estaba dando una explicación que está bien enfocada, pero vamos a irnos hilvanando este tema, ¿verdad? El verbo yaré, que es el que se ocupa en el hebreo, denota temer, temor, reverencia. Interesante es que denota ambas cosas y se escribe, se ha escrito y se ha usado justamente en estos tres tipos de significados que tiene, ¿verdad? El verbo connota la reacción psicológica
que llamamos temor. Temor a algo, ¿verdad? Temor, hay un propósito por cual se genera ese temor. Yaré puede indicar temor a algo o de alguien. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el caso de Jacob, lo experimentó en Génesis capítulo 32, verso 1. Si alguno quiere leerlo, me va avisando, ¿verdad? Pero por ahora yo lo voy a ir leyendo. Génesis 32, versículo 11 dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me diera la madre con los hijos. Entonces, aquí vemos que el temor es más que simplemente temor. Es la actitud con la que una persona reconoce el poder de otra persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. O sea, el temor de Jacob, de acuerdo a la palabra que se utiliza, que es Yaré, no estaba hablando de miedo, ¿verdad? No estaba hablando de terror, que su hermano lo iba a matar. No, no era eso lo que él estaba respetando lo que su hermano significaba, ¿verdad? Como el jefe, el rey en aquel entonces. Entonces, es la actitud que está mostrando Jacob sobre su hermano, porque era su hermano mayor y no era que le tuviera miedo porque lo fuera a matar. Algunos lo interpretan, pero el texto nos está diciendo otra cosa, ¿verdad? Está hablando de reverenciar, darle el lugar a su hermano y respetar lo que significaba para él, no solamente en el sentido familiar que era su hermano mayor, sino que iban a un lugar donde él era la máxima autoridad. Con este significado, la palabra puede implicar sumisión en una debida relación ética con Dios, de acuerdo a Génesis capítulo 22. Vamos a buscar capítulo 22, verso 12. Como les decía, vamos a estar usando mucho el texto. Amén, hermano, yo lo tengo aquí. A ver, léelo. Génesis 22 y versículo 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces el verbo se usa con el fin de hacer referencia a atributos celestiales, santos, de alguna persona u objeto, también. En este caso, también es su sumisión. El verbo se usa en ese sentido, ¿verdad? Y tenemos ahí otro texto, Génesis 28, un poquito más adelante del texto que teníamos, verso 17. Y tuvo miedo y dijo, cuán temible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. El versículo 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A un atributo de Dios. Y habla de ese temor de Dios, no el temor a Dios, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir definiendo y haciendo la diferencia entre los dos términos. Ahora, el significado. Puede significar terror, miedo y sencillamente reverencia y respeto también. El temor que resulta del antagonismo de los hombres o de algún peligro que se acerca es una emoción humana que puede tener sus beneficios, por ejemplo, en tener conciencia de lo malo o del peligro, pero puede ser también una fuerza negativa y destructiva, ¿verdad? Puede ser una fuerza negativa y destructiva. Entonces, el significado de temor y miedo sencillamente también puede expresarse como reverencia y respeto. Es una emoción humana, definitivamente Dios nos la dejó.
¿verdad? Para que también nosotros supiéramos saber tener una diferencia que puede tener sus beneficios, como por ejemplo tener conciencia de lo bueno, o sea, si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, el temor, ¿verdad? Está allí en nosotros como un sentimiento, pero puede ser también una fuerza negativa o destructiva, como vamos a ver más adelante. En este texto ya les digo que texto es Primera de Juan, del capítulo 4, verso 18, ¿verdad? Se me olvidó poner, pero es Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Fíjense qué interesante es, en este versículo 4 veces hay referencias al temor y 2 veces referencias al amor, 3 veces referencias al amor. Eso quiere decir que el centro de este versículo es el tema del temor, relacionado con el tema del amor. Y está hablando también de una perfección, dos de ellos y uno de ellos castigo, ¿verdad? De juicio. Entonces, la palabra utilizada en el Nuevo Testamento en este versículo es phobos y significa respeto, o sea, ser puesto en temor, miedo. Ese es el significado. Ahora, hagamos un poquito de análisis sobre este texto. En el amor no hay temor, ¿verdad? ¿Qué podemos decir del temor aquí, en esta primera parte? A ver. En relación al temor, le vamos a dar vuelta casi al versículo, pero va a tener su mismo significado. Donde hay temor, no hay amor, ¿verdad? Eso quiere decir, en el amor no hay temor, o sea, donde hay temor, no hay amor. Sino, cada vez que en la Biblia ustedes encuentren esa palabra, sino, pero, ¿verdad? Esos son frases de comparación, de contraste. Aquí hay un contraste. Esa palabra sino nos indica un contraste entre un amor imperfecto y un amor perfecto, ¿verdad? Ese es ese contraste que está dando. Y dice, sino que el perfecto amor, o sea, que el anterior, que es donde hay temor, donde hay temor no hay amor, ¿verdad? Y si hay amor es imperfecto, porque que si el perfecto amor echa fuera el temor, entonces el segundo es el temor echa fuera el amor, ¿verdad? Porque el amor echa fuera el temor, pero cuando se manifiesta el amor, se echa fuera el amor. Por eso les decía, le vamos a dar vuelta al versículo, pero tiene el mismo significado. Primero, donde hay temor, no hay amor. Y si el temor prevalece, echa fuera al perfecto amor, que es el Señor, de donde el que teme es merecedor de castigo. O sea, el temor es merecedor de castigo. Y tercero, el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor, ¿verdad? Ese es en relación al tema del amor, del temor. Donde hay temor, no hay amor. El temor echa fuera el perfecto amor. El temor es merecedor de castigo. Y el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, no es como dijo el hermano, no es cuestión de tenerle miedo a Dios, sino es cuestión de expresar ese respeto, esa devoción,
¿verdad? Esa sumisión a lo que Dios es. Ya poco a poco vamos a ir definiendo cada vez más estos términos, pero ya nos da dando aquí la Biblia las referencias y el enfoque sobre el amor. Sigamos definiendo esta parte. La conciencia manchada causa miedo. De acuerdo a Proverbio capítulo 28, si alguien lo tiene, que lo busque, ¿verdad? Que lo lea. Amén. A ver. Proverbios 28:1. Otro que busque Génesis 3:10 y otro Jueces capítulo 7, verso 3. A ver, hermana, lea. Amén. En el nombre de Jesús dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Estar confiado Como un león. como un león, ¿verdad? Estar confiado como un león. No tener miedo. Adán y Eva en Génesis 3:10, ¿qué dice? Tienen, vamos a leerlo. Génesis 3:10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Interesante, ¿verdad? Adán manifestó un miedo, y la palabra utilizada aquí es también referencia a temor. Temor, ¿a qué se sintió él, manifestó ese temor? Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. El temor fue a lo que Dios podía decirle en relación a su condición. Él ya no era el mismo, pero manifestó un miedo a Dios. Y ahí estuvo parte del problema de Adán. Ese tipo de miedo nació con el pecado de Adán. El adversario lo sembró en el corazón del hombre. Y tenemos que estar conscientes que justamente ese miedo, ese temor, muchos lo manifiestan creyendo que Dios los va a castigar, creyendo que Dios va a hacer esto y creyendo que Dios va a hacer lo otro. En muchas ocasiones, cuando han dado testificando y hablaba con algunos jóvenes, les decía, ¿quieres hacer la oración? Dios está con los brazos abiertos buscando un corazón redimido. Y les ponía, ¿verdad? Y algunos manifestaban y me decían, no, mire, es que eso de estar ahí en la iglesia, o sea, no creo que esté preparado para eso. Voy a arreglar las cosas primero y ya me voy a acercar a Dios porque yo soy malo, ¿verdad? Soy terrible. Y entonces yo les decía, no, mira, no, por más intentos que hagas de querer arreglar las cosas, siempre vas a caer en lo mismo. Deja que el Señor te ayude a arreglar tu vida. Y, y realmente estaban manifestando un temor, ¿verdad? Que querían acercarse a Dios ya buenos, aparentemente. Pero no, ¿verdad? El Señor los quiere así, porque así los quiere bendecir y así quiere perdonarlos. Así nos hizo con nosotros también, sin merecerlo, Dios nos perdonó. Pero no es un miedo a lo que Dios vaya a juzgarme, sino a, a ese amor con el que Él nos tiene. En la Biblia nos insta a no tener temor. En Génesis, capítulo, alguien que vaya buscando ya esos otros textos que tenemos ahí, en Génesis capítulo 15,
verso 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios miraba el corazón de Abraham y lo que le estaba pidiendo que hiciera, él tuvo miedo. O lo que estaba pasando, experimentando en ese momento, él manifestó esa emoción. Viendo el Señor exactamente qué es lo que estaba, él viene y le dice, no tengas miedo. Disculpe. A ver, Génesis, ¿cuánto? perdón, no le oigo, hermano. Génesis, ¿cuánto? ¿Cómo? Génesis, o sea, Génesis, ¿cuánto? ¿Cuánto de número de Génesis? No, no le entiendo, hermanita. La cita bíblica, pastor, la cita bíblica. Génesis 15:1. Ahí está, sí. 15:1. 15:1. Ya. Ya ahí está. Ahora, Salmos. Salmos, capítulo 23. Lo leo yo. A ver, léanlo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. ¿Verdad? La Biblia nos insta a no tener temor. Lucas, capítulo 1, verso 13. Este es el Nuevo Testamento ya. Lucas, capítulo 1. Lo leo yo. A ver. Dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ajá, porque había muchas cosas que él no entendía lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero el ángel le dijo, no, tranquilo, ¿verdad? No temas. Todo está bien. Allá en Mateo capítulo 10, verso 31, dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hablando de la condición, a quién realmente deberían de temer, ¿verdad? ¿Al hombre o a Dios? Luego tenemos allá Lucas capítulo 5. Amén. A ver. Dice así, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ajá, la inseguridad de Pedro hacía de que él manifestara un temor, ¿verdad? Y eso lo vemos en el transcurso de la vida y de la relación con Cristo. En capítulo 12, verso 32, Sí, que dice, aquí lo tengo, hermano. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. al vuestro Padre ha placido. Y él estaba hablando de ese tema y todos estaban con temor de que qué es lo que iba a pasar y no entendían todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos insta a no tener ese tipo de temor. Y constantemente vemos en los evangelios y en otros textos donde se nos corrige. Entonces, el temor de Dios puede calificarse como reverencia y reconocimiento de la majestad, el poder y la santidad de Dios. O sea, respeto filial. Y tenemos una base bíblica para esto. Vean el Salmo 33, Amén. en el verso 8, dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Teman a Dios los habitantes de la tierra. No hay excepción, todos, ¿verdad? Todos. Es un reconocimiento a lo que Dios es. En el siguiente capítulo, en el verso 9, dice, temed a Jehová, vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen, ¿verdad? Nada falta a los que le temen. También dice en el 112, versículo 1,
Si alguien llega primero que yo, léalo. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Como ven, aquí hay una relación entre el temor, Dios y los mandamientos. Y vamos a ver qué es lo que significaba en aquel entonces relacionado con la ley. En el Antiguo Testamento, por la importancia dada a la ley en la vida de los israelitas, a menudo se consideraba la verdadera religión como sinónimo del temor de Dios. En ese Salmo capítulo 34, cerca de donde estábamos leyendo, dice lo siguiente. ¿Quién lo tiene? Sí, amén. 34:11. Sí. Dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Ajá, el temor de Jehová. O sea que el temor de Jehová puede ser enseñado, ¿verdad? Puede ser instruido, puede ser adoptado. Por eso yo les decía cuando estábamos leyendo al principio los versículos que es algo como que fuera una persona. Cuando se hace referencia al temor de Dios. Jeremías capítulo 2, verso 19. Amén. A ver. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Basar tu temor en ti, no en temor de Dios. Hay una gran diferencia. El temor a los hombres y el temor de Dios. El temor de los hombres y el temor de Dios. En el Nuevo Testamento se destaca más el amor y el perdón de Dios, basados en la relación filial entre el cristiano y nuestro Padre Celestial. Aquí hay una relación diferente. Y vamos a ver unos versículos donde se menciona que el temor de Dios fue puesto en nosotros. Como algo, ¿verdad? Algo específico. No es algo que ha estado en nosotros, sino que es algo que fue puesto. Y está hablando del temor de Dios, no el temor a Dios. El temor ayuda a andar rectamente. Pero estamos hablando del temor de Dios. En Hechos, capítulo 9, allá en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 31, dice lo siguiente. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fíjense, dice, eran edificadas andando en el temor del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Vamos a ver qué dice el texto. Segunda de Corintios, capítulo 7. Amén, amén. A ver, léalo. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos en toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la vida en el temor. Amén. Perfeccionando la santidad, ¿en qué? ¿Cómo se perfecciona la santidad? El amor de Cristo. Hola, hola. ¿Cómo se perfecciona la santidad? De acuerdo a este versículo. A ver, ¿quién responde? ¿Cómo se perfecciona la santidad de acuerdo a este versículo? En el temor de Dios. Con el temor de Dios. Ven, esto es algo completamente diferente al temor a Dios.
Y poco a poco vamos a ir definiendo este verdadero significado hermoso que encontramos en la palabra y la diferencia bíblica que hay en relación al temor de Dios y el temor Adiós. de Dios, ¿verdad? El A y el D. Entonces, no solamente puede ser enseñada, podemos andar rectamente, porque la santidad se perfecciona o se va desarrollando a través del temor de Dios. Vale la pena y es valedero hacer unas preguntas. ¿Cómo se desarrolla la santidad? Proverbios 1:7 dice que el principio, ahí habla del principio. También en el Salmo 19 también habla de esto. En el Salmo 19, esto no está en el manual, pero si le quieren anotar, lo pueden anotar, ¿verdad? Dice Salmo 19, todo el Salmo 19 es una referencia a un tema, el tema relacionado con un personaje. El personaje es ya les digo, el 19 está en el versículo, el sencillo, ese es el personaje. O sea, cada salmo tiene un destinatario. En este caso, el destinatario es el sencillo. Y dice el texto en el versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. O sea, está ahí, está, no, o sea, nunca se va. Eso quiere decir que es eterno. Cuando ya se pone, no se va, es eterno. Como les digo, poco a poco vamos a ir definiendo este significado. 2 Corintios 7:1, ¿qué dice? ¿Lo leímos o no lo leímos? ¿Cuál? 2 Corintios 7:1, sí, sí, ¿verdad? El que Ese, leyó ese, usted. ese es el que acabo de Ok. leer yo. Sí, gracias, hermana, gracias. El temor de Dios da al creyente el valor de dominar el temor que viene de los contratiempos, inclusive de la misma muerte. Repito esto, ¿verdad? El temor de Dios da al creyente el valor de dominar el temor que viene de los contratiempos, o sea, de los contratiempos de la vida, ¿verdad? De la vida cotidiana, inclusive el temor a la muerte. Veamos allá en Hebreos 2:15. Amén. A ver, léelo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sujetos a servidumbre, o sea, el temor esclaviza, ¿verdad? El temor esclaviza, aún el temor a la muerte, especialmente si hay alguien enfermo. Tengo una amiga de un hermano que fue misionero en Nicaragua, se llama Roberto Peña. La hija se llama Tati, estamos orando mucho por ella. Ella tiene cáncer de mamas. Y hace un par de años estuvo en fisioterapia y le desapareció. Pero en los últimos meses, en las últimas semanas, más bien dicho, comenzó a sentir otros padecimientos y le encontraron que el cáncer ya no estaba en sus mamas, estaba en otras partes de su cuerpo. Y le han casi diagnosticado que tiene que pasar por quimioterapia de nuevo, ¿verdad? Pero ella escribía en su muro, en el Face, decía, estoy gozosa. Y cualquiera diría que es una cosa, o sea, simplemente por ponerlo ahí, ¿verdad? Pero no, yo conozco a esta chica, Tati, y y cuando dice eso es porque está experimentando justamente eso y está poniendo en práctica lo que dice Santiago 1, verso 3. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Para ella, esto es una prueba.
porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tiene que ser perfeccionada, dice, ¿verdad? Y bienaventurado aquel que soporta no la tentación, sino que ahí es perseverante en la prueba, ¿verdad? Porque ¿qué? Va a recibir la corona de vida. Es hermoso cómo ese proceso de la prueba viene y inicia justamente con eso de la prueba, ¿verdad? De tener paciencia y saber que Dios está puliendo nuestra fe. ¿Para qué? Para usarnos. Por eso es que las pruebas nunca debemos de mostrar miedo o temor. Debe ser una cosa diferente nuestra actitud hacia aquello. Y eso es justamente lo que estaba mostrando Tati, ¿verdad? Diciendo, estoy pasando por otro momento difícil en mi vida, pero Dios me va a usar y me va a seguir usando para poder ministrar la vida de otros que están pasando por una situación similar a la que yo estoy pasando. Y efectivamente sí es. Yo la Hermano. deposito. Sí, hermano. Sí, gracias. Como decía Pablo, en nuestra debilidad somos fortalecidos. Exacto. Así es, ¿verdad? Así es. Así que debemos de tener presente esto. Apocalipsis 2:10, ¿qué dice? ¿Lo Amén, leo hermano. yo? Bueno, léalo usted, hermana. Ok. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén, ¿verdad? La corona de la vida. Es justamente lo que se menciona ahí en Santiago. Segunda de Timoteo 1, versos 6 y 7. Yo lo tengo. A ver. Por lo aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Amén. Amén. Muchas Biblias traducen esa cobardía, espíritu de temor, porque se ocupa el mismo verbo para hacer referencia al temor. Y efectivamente eso es verdad. Dios no nos ha dado un espíritu de temor para temerle a Dios, sino es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no para temerle a Dios. Es completamente diferente. ¿Alguien iba a hablar? Esto se lo decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? Porque Sí, a Pablo, a él, Timoteo. sí, porque él se sentía como muy joven y dice, pero desde pequeñito tu mamá y tu abuela, Sí. porque vas a... Él había sido desde pequeño instruido por su mamá y por su abuela. Así es. Había sido enseñado. Los que temen a Dios son del pueblo de Dios, ¿verdad? Los que temen a Dios, ese es un principio. Los que temen a Dios son del pueblo de Dios. A los gentiles que adoraban el Dios judío se les distingue como aquellos temerosos de Dios. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 2. Amén. A ver. Aquí lo tengo, hermano. Si gusta, leo los 3 Sí. versículos. Dice así, 2 dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿De quién se está refiriendo? De Cornelio. De Cornelio, que no era judío, ¿verdad? Ajá. Así es. Sigue leyendo, hermano. El 22 dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Okay. Y el 35 lo leo. Sí. Ok, dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
que le teme y hace justicia. Entonces, él estaba mostrando y era en su vida, ¿verdad? Mostraba, le tenía el temor al Dios del pueblo judío, ¿verdad? Al Dios de la Biblia, ese Dios. Por eso Dios lo bendice a Amén. este hombre, ¿verdad? A este hombre. Entonces, eso es temor. Ahora, veamos, tenemos que hilvanar un poco la idea sobre qué no es temor, ¿verdad? Si ya vimos, más o menos hemos estado viendo, vamos a meternos más en el significado de temor. Vamos a ahondar un poquito más, ¿verdad? Para tener bien claro esta idea, pero ¿qué no es temor? Primero, hay un temor natural que Dios nos ha dado ese temor, ¿verdad? El miedo, el terror. Y es aquel temor que el ser humano vive como producto de una situación espantosa o experimenta, ¿verdad? A través de una situación espantosa. Por ejemplo, el vivir un terremoto, un accidente, o algo que sucede y que causa en mí ese sentir, ¿verdad? Ese sentir de miedo, de temor. Es un temor, es natural en todos, todo es natural. Pero eso no quiere decir que debamos de darle rienda suelta o dejarnos dominar por eso. Y vamos a ver qué otro más. Segundo, temor y miedo que no viene de Dios. De acuerdo a Timoteo, 2 Timoteo 1:7, que dice el que acaba de leer la hermana, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, Dominio, Pues, de dominio poder y de propio. dominio propio. Ajá. y de amor. Entonces, no es un temor de, ay, ¿verdad? ¿Y ahora qué va a pasar? No, tenemos el pronto auxilio en el Señor. Entonces, cuando nosotros dependemos de este tipo de temor y no manifestamos ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ese tipo de temor nos atormenta. Ese tipo de temor, el espíritu de medio, que es el tipo de espíritu, de temor que entró en Adán y Eva al pecar. Es el miedo que atrapa nuestras vidas cuando nos pasa algo terrible, ¿verdad? Cuando nos pasa algo terrible en la vida. Entonces, ese miedo que nos atrapa en nuestras vidas, ese que de las cosas inesperadas, situaciones que no podemos controlar, el miedo a la soledad, el miedo a la oscuridad, el miedo al abandono, o algunas fobias que tienen algunos, ¿verdad? Ese tipo de temor. No es ese temor del que estamos hablando. El temor o miedo religioso. Isaías capítulo 29, verso 13, que dice, a ver, Amén. Está hablando de corazón. Así es. Así es. 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón Su corazón está lejos de mí. está lejos de mí, no que mandamientos de él. casi no se le escuchó, hermana, se le corta. Si alguien lo tiene, Amén. ¿Me escuchan? se lo lea. Amén, amén. A ver, Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un viento de hombre que le ha sido enseñado. no Amén. es más que un qué, Mandamiento de hombre mandamiento que le de ha hombre enseñado. que les ha Que le ha sido sido enseñado. O sea, enseñado. es el temor
que infringe un hombre en el sentido religioso a otro, ¿verdad? Oh no, ¿verdad? ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque me dijo el pastor que me va a pasar esto. Fíjense que hace algunos días, eh, el, el líder, un líder de una iglesia, eh, se le acercó un joven y el joven le dijo, fíjese, hermano, le dijo que el próximo domingo, el próximo sábado, no voy a poder servir dentro de la reunión de jóvenes, porque, por favor, Rosario, si mutean ahí el sonido del hermano que lo dejó abierto, el, el joven le estaba pidiendo permiso al líder de jóvenes y le estaba diciendo que tenía una reunión familiar el siguiente sábado, que no iba a poder llegar. Entonces, el líder le dijo, mira, que el servicio de Dios es algo que hay que respetar, algo que eso es pecado, lo que vas a hacer y que no sé qué y que allá. El joven siempre fue, ¿verdad? Porque era su familia y no lo puede dejar solo en la casa. Se fueron todos a la playa y pues era una planificación familiar. Y sale un video, les tomaron un video y lo subieron al Face, y ahí se miraba todos divirtiéndose en la piscina y todo, pero él sentadito allá en una silla, así como frustrado, y le preguntaron que qué le pasaba. No, es que el pastor me dijo, ¿verdad? Que me vine aquí y siento que estoy pecando, que me siento mal. O sea, es tremendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos, el líder, en este caso, podemos infringir o infundir temor a una persona de un concepto, de una idea errónea, bíblica, en base a esa es su convicción del joven, del líder, pero no es que realmente así tiene que ser, ¿verdad? Eh, Eh, hay cosas que nosotros tenemos que hacer que muchas veces eh, necesitamos, por ejemplo, como pastor, a veces necesitamos unos días de descanso hay que pedirlo, ¿verdad? Hay que pedirlo al liderazgo, a la junta directiva, por lo menos nosotros trabajamos con junta directiva dentro de la iglesia y tengo que pasar un acta de permiso para poder, la junta directiva me otorgue. O sea, yo, aunque soy el pastor también, juntamente con otro hermano, pero estoy sujeto a autoridades que están dentro de la iglesia. Hermano, Sí, disculpe, es que me parece como que el hermano Simón Ardila tiene la mano levantada de casualidad. a ver, yo no lo veo aquí, ¿verdad? No lo veo aquí. A ver, Pastor, bueno, viendo o sea, la palabra completa donde dice temor a Dios y temor de Dios, estamos viendo que hay dos tipos de preposición, la preposición a y la preposición de. Pero me pregunto algo, cuando estamos hablando del temor, es muy diferente los dos conceptos cuando se trata de un no creyente. O sea, lo puede interpretar de otra forma, podría ser que el no creyente pensará que es un juicio, que no tiene oportunidad de salvación, que va a estar en condenación. Sí, es completo diferente. O sea, no, solo va a poder manifestar una de las dos cosas. Ya. Más bien dicho, ninguna, ¿verdad? Ninguna. Ninguna de las dos. Simplemente va a ser uno de estos temores que estoy reflejando aquí, ¿verdad? Un temor natural, un miedo que no viene de Dios o un miedo infringido por otra persona, ya sea un miedo religioso o no. Pero nunca va a manifestar un temor a Dios o un temor de Dios. Ok, entonces la preposición a y de implica dos cosas diferentes. Sí, así es, hermano. Ok, Así ok. es. Ujú. Y eso es justamente lo que estamos haciendo, ¿verdad?
Y por eso vamos a darle respuesta a la pregunta con la que inicia el curso. ¿Por qué debo de temer a Dios? Entendiendo la diferencia en estos dos, entonces puedo dar respuesta a esa pregunta. Pero estamos desarrollando el tema. ¿Ok? El temor al hombre, Proverbios 29-25. A ver, ¿quién lo busca? Proverbios 29-25. Amén, hermano. A ver. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Ok? Entonces, el temor del hombre nos hace, Nos nos ata. ¿verdad? Nos ata a la otra persona. Y lo mismo que el odio, ¿verdad? Lo mismo que el odio hacia otra persona nos ata, porque cada vez que lo miro, ¡ay! La bilis, ¿verdad? Comienza a generarse allí. Y habla justamente de eso. El temor al hombre hace que la gente viva esclavizada al pecado. Más preocupado por lo que la gente piensa que por lo que Dios piensa. Y ese va a ser un temor que nunca se acaba. Y aquí cerca de mi casa hay una señora que tiene no solamente un odio constante, sino que un miedo constante. A que le vayan a hacer algo, o sea, con todo el mundo pelea, por cualquier cosa, porque es muy temerosa ella, y está esclavizada en ese sentido a un temor de las personas que le puedan hacer algo. Pues no está hablando de eso, de ninguno de estos, ¿verdad? Un temor. El temor natural no es el temor de Dios del que estamos hablando. No es un miedo que no viene de Dios. No es un miedo religioso impuesto por hombres, ni tampoco el temor al hombre mismo como tal, ¿verdad? Señales que nos llevan a reconocer el temor y miedo no de Dios. Bien interesante esto, hermano. Bien interesante. Señales. Veamos la primera señal. Veamos qué dice. Nos tiene Nos atrapados. nos Nos, detiene. nos detiene. Ajá, perdón. ¿Verdad? Nos detiene en nuestra obediencia a Dios. En nuestro libre actuar en la vida. Personas que se sienten siempre descalificadas para servirle a Dios y están oprimidas por el mal. ¿Verdad? Están oprimidas por el mal. Entonces, este es el primero. Nos detiene en nuestra obediencia a Dios. El hermano que participó al principio, ¿verdad? Es su concepción ya, pues él ciertamente dijo que el temor a Dios es esto, ¿verdad? Obediencia, obediencia a Dios. O sea, el temor de Dios nos lleva a eso, ¿verdad? A obedecerle y a manifestar obediencia, que es el temor a Dios. Como ven, ya estoy comenzando a hacer una diferencia. El temor de Dios me lleva a obedecer, pero el temor a Dios me hace que yo obedezca, ¿verdad? Es la manifestación. El obedecer es el temor a Dios, pero lo que me lleva a obedecer es el temor de Dios. Lo digo, poco a poco vamos a ir dilucidando esta diferencia. El segundo, hace que huyamos de los problemas y desafíos de la vida en lugar de enfrentarlos. Hace que huyamos de los problemas y desafíos de la vida en lugar de enfrentarlos. A muchos les sucede justamente eso. Eso está pasando justamente hoy en estos días, ahí en Haití. He visto unos mensajes que han dado unos hermanos. Quiero ver si tengo, no sé si les habrá llegado a ustedes, ¿verdad? Pero yo tenía este video por acá. Si logro ponérselos,
Se los voy a poner. Déjenme buscarlo. Hermano, estaba viendo que en el chat hay dos preguntitas. Cualquier cosa ahora al final, tal Ajá, vez. sí, al final. Sí. Al final. Voy a ponerles un video. Comunica. Bien, vamos a... personas que están ahí en Haití. Oigan lo que dice y que habla de esto que estamos viendo. Oficial en unidad desde Haití. Bendiciones, paz, fortaleza y fe para todos desde la nación de Haití. Soy el pastor Cristian Farah de la ciudad de Puerto Príncipe, capital de la nación de Haití, y hoy me encuentro con misioneros, pastores y ministros de todas partes del continente: Brasil, Uruguay, Chile, México, Argentina, Venezuela y Guatemala. Y antes de todos los detalles de la actual situación de Haití, queremos decirle que estamos unidos en Cristo y que nada de lo que esté ocurriendo en este país amedrenta nuestra fe. Estamos aquí para que juntos creamos que saldremos de este valle de sombra y de muerte y veremos a Jehová de los ejércitos glorificarse en esta nación tal como Él lo ha prometido. Es importante que las naciones sigan conociendo los detalles de la situación actual de nuestro país. Ante lo difícil de la situación, no toda la capital está bajo el dominio de los bandidos. Aún quedan sitios en los que podemos circular con mucha precaución. Y juntos, en una sola voz, queremos extender este video a la comunidad cristiana mundial para mantenerles informados y contar con su fe. Por eso, de antemano le pedimos que al terminar de ver este video lo envíen en sus contactos y a todos los medios de comunicación posible. Hace poco más de 2 años el último presidente de esta nación fue asesinado y desde entonces el país se ha desatado una ola de vandalismo que ha afectado todas las áreas de nuestra nación, específicamente aquí en la capital, Puerto Príncipe. Misioneros e integrantes de nuestras iglesias han sido secuestrados. Pastores durante sus reuniones dominicales han sido irrumpidos por las bandas y llevados cautivos. Zonas enteras de la capital están siendo tomadas por los bandidos, saqueando y quemando las casas de los habitantes, obligándolos a salir, y al que se oponga es torturado y asesinado. Centenares de iglesias hasta los momentos han tenido que cerrar y miles de cristianos han tenido que huir. Casas misioneras que por más de 40 años han construido hogares, orfanatos e iglesias, hoy en día han tenido que abandonar todo y huir por la persecución contra el pueblo en general. Buena parte de los que aún quedan están siendo amedrentados por los bandidos. Aquellas miles de personas que han abandonado sus casas hoy en día están viviendo en las calles e incluso en los cementerios, y están desatendidos completamente por el país. Es el tiempo más trágico de toda la historia de Haití. Esta pelea no es contra cristianos principalmente, sino para la posesión de toda la capital del país. Y por esta situación nacional, muchos pastores ya han abandonado el país. Días atrás fuimos informados de la masacre de más de 300 cristianos en manos de los bandidos, y a través de los videos vimos cómo personas están siendo amarradas, incendiadas vivos por solo el placer de los bandidos. Y con esta situación los niveles de pobreza y miseria han aumentado mucho más. Nuestro llamado es que si estás viendo este video sepas cómo ayudar. Principalmente necesitamos 3 cosas de cada uno de ustedes.
Lo primero y lo más importante, toma a diario junto con tus hermanos un tiempo para orar por Haití e interceder. Aún habemos un gran grupo de líderes cristianos en la capital de Puerto Príncipe creyéndole a Dios por la transformación del país, que ponemos nuestras vidas a diario en peligro por amor a nuestro Señor Jesús y el propósito de ver esta nación levantada por Dios. En segundo lugar, al finalizar, comparte este video. Necesitamos que se conozca nuestra situación porque es de carácter nacional. En tercer lugar, no tenemos ningún tipo de apoyo gubernamental ni internacional en Haití, pero tenemos a Jehová de los ejércitos. Y también requerimos refuerzos para cubrir los niños, mujeres, hombres y familia, porque hay mucha necesidad de medicinas y alimentos de personas que están damnificadas y separadas de sus casas. A todos los misioneros, pastores y líderes cristianos que están aquí en esta nación, queremos decirles que debemos resistir. Aumenten su fe, creamos todos juntos que sí veremos la mano de Jehová levantar esta nación. No se desanimen, aunque los días son difíciles y las obras de Dios cada vez se vuelven más cuesta arriba en este momento. La Biblia dice, escrito está, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Queridos siervos de Dios, estamos a punto de ver su gloria en esta nación. Avancemos, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie podrá hacernos frente. Escrito está que sufriremos persecuciones y angustias, pero de todas ellas nos librará el Señor. Amamos a Haití. Creemos que Dios sabe que estamos aquí, somos sus hijos. Él tiene un plan y contamos con tus oraciones e intercesiones para ver su cumplimiento. Si deseas más información acerca de esto y quieres participar en ayudarnos, por favor, contáctanos al correo que va a estar saliendo ahorita en pantalla. Y queremos darle las gracias a las naciones que nos están escuchando. Sabemos que con ustedes no estamos solos. Tremendo, ¿verdad? Es justamente eso. Ellos se han empoderado de, de ese temor, pero no un temor al hombre, sino ese temor a Dios, de ese temor de Dios, en el que están convencidos que el Señor está con ellos y está pidiendo a otros que no huyan, que se queden ahí juntamente con ellos. Y ese es justamente el tipo de temor del que estamos hablando. Otra señal es un miedo, una fobia de pensar cosas o imaginar sucesos crueles y destructivos. Algunos tienen fobia para ciertas cosas, un temor a la altura, un temor a la oscuridad, un temor a las arañas, un temor a las cucarachas, a los ratones. Son fobias que se desarrollan y los psicólogos sostienen que son cosas que muchas veces, si queremos superarlas, hay que afrontarlas, superar nuestros miedos, y la única manera es tomados del Señor. Hay fobias que no, ¿verdad? Hay todo tipo de fobias, pero cuando nos lleva y nos esclaviza, ahí es donde tenemos que estar listos para reconocer qué tipo de miedo es el que está manifestándose. Este tipo de miedo, de temor que no es de Dios, nos atormenta física, emocional y espiritualmente. Miedo al abandono, el miedo a la oscuridad, el miedo a la enfermedad, miedo a perder seres queridos, miedo al rechazo y otros que se manifiestan en nuestras vidas.
Eh, conozco a padres de familia que piensan en el futuro y tienen miedo de que los vayan a abandonar sus hijos ya en su vejez. Pues trabajen ahora, ¿verdad? Den todo, sí, amen a sus hijos, porque la Biblia dice que los hijos deben de honrar a sus padres, pero nosotros debemos de ministrar, de cuidar, de respetar también a nuestros hijos y enseñarles con nuestro ejemplo el amor de Dios, la integridad, el ser ejemplo, ¿verdad? Ser ejemplo. Esa es justamente la demanda de la Biblia hacia todos los padres. Yo estoy convencido, y ya lo he dicho en otras clases, que todo padre de familia es responsable de la vida espiritual de sus hijos. No son mis hijos. Yo entendí eso con el tiempo, ¿verdad? No son mis hijos, no son de mi propiedad. Los hijos que Dios nos da no son de mi propiedad. Siguen siendo de Dios, son criaturas de Dios, son hijos de Dios cuando ellos han entregado sus vidas. Pero yo tengo la responsabilidad y están bajo mi responsabilidad y Dios me va a pedir cuenta, más bien dicho, el mundo me va a pedir cuenta de eso porque se rinde cuentas aquí, no allá en los cielos. En los cielos vamos a recibir coronas y premios, pero es aquí donde rendimos cuentas. Aquí es donde el mundo nos juzga en función de lo que hacemos, de lo que nos comportamos y la forma en que actuamos. Y por eso digo que todo padre de familia creyente es responsable de administrar la vida de sus hijos y de llevarlos a los pies de Cristo. Yo tuve el privilegio de hacer eso con mis hijos menor, especialmente porque el primero sí me adelantó, ¿verdad? Pero el menor, él hizo la oración de fe conmigo y juntos hemos ido creciendo espiritualmente, ¿verdad? Así que es un tremendo privilegio y es una tremenda responsabilidad también hacerlo. No es cuestión de anda a la iglesia que te conviertan, no, ¿verdad? Yo soy el responsable de eso como padre. Entonces, cuando se manifieste alguno de estos, sepamos que no es un temor que viene de Dios, ¿verdad? No es un temor a Dios ni es un temor de Dios. Crea problemas en nosotros, crea no cumplir con la obediencia, crea fobias, sentires, pesares de sucesos crueles o nos atormenta física, emocional y espiritualmente. El miedo a diversas cosas que pueden darse en la vida de nosotros. Cuando nosotros estamos con el Señor, dice Colosenses, estamos completos, no nos hace falta nada y estáis completos en Él, dice en el capítulo 2. Y ese es justamente lo que nos muestra el temor de Dios. Entonces, terminamos aquí, ¿verdad? Y dejo espacio para las preguntas de... Tenemos, creo yo, unos minutos todavía. Tenemos 15, 20 minutos para platicar un poco sobre esta primera parte de este tema que estamos comenzando a desarrollar, ¿verdad? Preguntas, hermanos, comentarios. Hermano, aquí hay unas en el chat, si gusta se las leo. Bueno, hay algo que se refiere a la fobia que usted más o menos explicó, pero bueno, vamos a leer toda la pregunta, a ver si... Dice, ese hermano Fabián, dice, quería comentarle lo siguiente. Cuando uno va a un psiquiatra y te diagnostican que tenés una fobia social, irracional, o una fobia racional hacia un objeto o un animal, dice, pregunto, ¿las fobias es temor? ¿Es lo mismo o es diferente? Además, quiero preguntar, ¿uno nace en el mundo con miedos? Le pregunto, ¿es de la propia naturaleza pecaminosa o tiene factores genéticos y hereditarios o ambientales? Esta es la primera.
Que me- Eh, bueno, quiero decirle que el temor, el miedo en sí, no nacimos con miedo. El miedo fue puesto por el adversario cuando el hombre pecó. Ese miedo, ese terror, no era natural en el ser humano. Hay un miedo, el temor a Dios, y el temor de Dios fue lo que fue puesto en nosotros. Vamos a ver un poquito más adelante, en unas 2 clases más, que lo que se perdió en el huerto del Edén, en el hombre, esa imagen de Dios, es justamente este tema. El temor de Dios se perdió en el hombre. Y no un temor de miedo, sino la manifestación de ese temor de Dios se expresa a través del temor a Dios, que es a través de 3 cosas, como vamos a ver más adelante: respeto, sumisión y obediencia. 3 cosas: respeto, sumisión y obediencia. Esa es la forma que se manifiesta el temor a Dios, porque ya se ha reflejado en mí el temor de Dios. Como digo, si algunos no lo tienen todavía muy claro, lo vamos a ir desarrollando. Pero no fuimos creados con miedo. El miedo surgió por el pecado. Y aquí creo que la primera vez que se menciona, la primera mención de miedo es en Génesis. La palabra temor es Génesis 9:2. ¿Quién lo quiere leer? Amén, hermano. Sí, fue 9:2. cuando Noé, dijo Noé. Bueno, 9:2 dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en Ajá. todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Ujú. ¿Qué dice ahí? ¿Qué, qué aprendemos de ese versículo en relación al temor? Porque ahí están los 2 verbos: temor y miedo. Son cosas diferentes. Y que estará en todo lo que se mueva sobre la tierra, Ajá. en todos los peces, en los animales también. Ajá. O sea que originalmente, cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, habían animales, pero no tenían miedo del hombre. Por eso en Apocalipsis dice que el niño va a estar ahí jugando. Sí, señor, jugando, ¿Cómo? jugando a la serpiente. No se le entiende, hermano. Que se le corta por la señal, sí. Pero Ajá, sí, hay algo muy importante, dice, en vuestra mano son entregados. ajá. Entonces, así como fue creado el hombre en un principio, sin miedo, sin terror, y los animales también no tenían temor al hombre, por el pecado mismo que nació ese tipo de temor en el hombre. Ese temor también fue trasladado a los animales, y los animales hoy nos tienen miedo, ¿verdad? Manifiestan ese miedo. Y por eso dice Dios que ustedes van a tener dominio sobre ellos. Pero ese dominio sobre los animales va a generar en ellos un temor, un miedo. Pero eso surgió como consecuencia del pecado. Romanos, capítulo 8, para que más o menos vayan entendiendo esto. Allá en el libro de Romanos, en el capítulo 8, voy a buscar el texto. Dice,
en el versículo 19. Voy a leer desde el versículo 17. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque, dice, ¿verdad? Pone un ejemplo. El anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada, fíjense bien, a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros no estamos tan conscientes de lo que produjo realmente el pecado de Adán. Cuando Dios creó la tierra, la creó perfecta. Cuando todo lo que Dios hizo fue perfecto y vio Dios que era bueno. Los teólogos científicos sostienen que la tierra en un principio era completamente perfecta. Dios no podía haber puesto al hombre en una tierra en donde la vida del hombre estaba en peligro. Por ejemplo, terremotos, por ejemplo, erupciones de volcanes, por ejemplo, muchas cosas naturales que están pasando ahora que son producto de la degradación misma del, del, del globo terráqueo como producto, no solamente del actuar del hombre, sino también del actuar, del uso de la naturaleza, sino también de el origen del pecado en el hombre. Ellos sostienen que las placas tectónicas, Dios no hizo placas tectónicas, Dios hizo un mundo perfecto, pero las placas tectónicas es producto, según los estudiosos, ¿verdad?, de el pecado del hombre, el que el mundo dejara de ser perfecto y que con ese movimiento de placas se crearon volcanes, se crearon esto y lo otro, y todos los continentes están en constante peligro. Hoy, por ejemplo, se anunció, o no, el día de ayer, se anunció de un terremoto grandísimo allá en Marruecos y murieron más de 1000 personas, ¿verdad? Y todavía están buscando personas. Y es parte de lo que en la Biblia encontramos, porque el pecado ha trascendido a tal grado que no nos damos cuenta. Entonces, esos miedos son producto del pecado del hombre. Las fobias es producto del pecado del hombre. Y no son naturales, no, en el sentido de la creación. Dios no creó al hombre de esa manera. Dios nos creó perfectos. Y así en esa perfección el hombre va a ser perfeccionado de nuevo. Así como fue en el huerto del Edén, así lo va a hacer a todos sus hijos cuando seamos perfeccionados. Este cuerpo va a ser completamente santificado, perfecto, tal y como creó a Dios a Adán y a Eva, para que vivamos por la eternidad con esa perfección, sin miedo, sin temor a nada. Por eso es que habla de nuevo, ¿verdad? Que el cordero con el león, con el lobo, o sea, ese instinto de, 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 de matar, de temor al hombre, va a ser quitado de nuevo y va a llegar a esa perfección de toda la creación. Entonces, hoy se manifiestan a través de las fobias, como dicen los psicólogos, que son cuestiones que el hombre
o las desarrolla o las va desarrollando con el tiempo y que esas fobias se van creando, ¿verdad? En el ser humano. Así, por ejemplo, algunos sostienen que nacen homosexuales. No, nadie nace. Todos nacen con el sexo definido, o hombre o mujer. Y que en el transcurso del tiempo está más que explicado científicamente esto. Entonces, no es otra cosa más que una ideología de género que ha venido y que ha truncado un pensamiento y una idea original de Dios y que ha creado por mucho financiamiento económico que debemos de aceptar lo que ellos están haciendo y realizando. Pero esa es harina de otro costal. Ahora, quiero volverme a lo que la hermana pone ahí. Dice, hermano, me confundí y no entendí la parte de Hebreos 5:8 por la que aprendió la obediencia. Voy a ir a Hebreos. Dice 5, versículo 7, y Cristo en los días de su carne, o sea, en el tiempo de que Él estuvo en la faz de la tierra vivo en el sentido como hombre, ¿verdad? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, o sea, a Dios, ¿verdad? A su Padre. En el huerto del Getsemaní, Él llegó después de tener la Santa Cena con sus discípulos y llegó a ese lugar a orar, porque ya pronto iba a ser entregado por Judas y iba a comenzar su suplicio. Entonces, dice ahí que ese ruegos y súplicas y lágrimas al que podía librarle de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Este temor reverente, el que está hablando, es el temor de Dios. Está hablando de ese respeto, esa obediencia que estaba en él, ¿verdad? Que estaba en él como un ser perfecto, santo, puro, y que era un temor en el cual le impedía el hacerse pecado, el pecado de cada uno de nosotros. Cuando él como Dios, cuando Hebreos habla, quiero decir, Colosenses habla que él es la deidad de la santidad, la deidad de Dios. Voy a leer ese versículo ahí en Colosenses, capítulo 2, que habla de la plenitud de la deidad de Cristo. Y dice, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y luego dice el siguiente versículo, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, la plenitud de la deidad. ¿Qué es la deidad? Explicado muy sencillamente es que Cristo es 100% Dios y 100% hombre cuando Él estuvo aquí sobre la faz de la tierra. O Él es 100% Dios. Entonces, esa deidad de Cristo, Él se despojó de una de ellas, tal y como dice Filipenses. Y la idea de despojarse no es que siempre siguió siendo Dios, siempre siguió siendo hombre, pero se apartó de ello y Dios lo reivindicó por su obediencia a sujetarse, habiéndose despojado de su santidad. O sea, era su santidad, era su pureza la que se negaba a convertirse en el pecado de ustedes y el mío. Esa es la obediencia a la cual Cristo se sujetó. ¿Por qué? Porque se manifestó en él el temor de Dios.
ese temor reverente, ese temor de respeto, de sumisión, de obediencia a Dios. Entonces, esa obediencia de Cristo no es que Él fuera desobediente, es que Él tuvo que negarse a sí mismo y obedecer el mandato de Dios de convertirse en algo que Él mismo no podía hacer por su santidad, por su pureza, pero tuvo que despojarse, ¿verdad? Tuvo que hacerse a un lado para que el plan de Dios, para que el amor de Dios, para que la misericordia de Dios, para que la gracia de Dios se manifestara en sus vidas y en mi vida. Si Cristo no hizo, no hubiera eso, no hubiera hecho eso, no hubiera obedecido, otra fuera la historia. Pero doy gracias a Dios porque Cristo fue obediente a ese mandato de Dios y se tuvo que despojar de su santidad y sufrir como hombre para que nuestros pecados fueran redimidos y llevados a la cruz por la eternidad. Ese es justamente lo que estábamos mencionando. Dice, en mi opinión es que todo ser humano tiene ese miedo por causa del pecado. Si nos vamos a la Biblia, vemos que temor que mostró Adán y se escondió. ¿Sí? Es el temor, ¿verdad? Ese temor. Pero nació con el pecado. Otra persona que quisiera hacerle es la siguiente. Si el temor puede venir a través de una maldición generacional de los antepasados. Sigue siendo un temor hacia el hombre, ¿verdad? Sigue siendo un temor hacia ciertas cosas. Es ese, o sea, no ese es el temor de Dios, pero no es el temor que estamos hablando aquí en el sentido bíblico. Veamos otra, ¿hay otra, Roberto? No, Ok. el hermano Simón Ardila es el que tiene ahí la manita levantada, ¿no? Ya se acabaron aquí las preguntas, sí, en el chat. A ver, ¿qué dice el hermano? Yo no lo veo aquí. Ok, pastor. A No, ver, casualmente cuando usted está mencionando lo del temor que sintió Adán y Eva cuando pecaron, cuando tuvieron la caída en el huerto del Edén, es algo que se repite hoy en día. Si nosotros observamos cómo mucha gente no se convierte, no creen, porque es que ellos piensan que son tantos los pecados que tienen, que Satanás los acosa, el enemigo los acosa, le dice que no es posible que pueda existir un Dios que pueda perdonar tanto pecado. Ese temor, ese miedo, se lo ha inculcado el enemigo a muchas personas que todavía no aceptan de que Dios vino a buscar aquí lo más vil, lo más miserable. Y por eso mucha gente todavía no aceptan esa dádiva que Dios está regalando, esa gracia, ese favor inmerecido. Y eso en verdad está haciendo estrago en todo el ser humano. Eso por un lado. Y por el otro lado, el hombre ha roto completamente. No solamente lo rompió allá en el huerto del Edén, el equilibrio ecológico. Yo recuerdo yo no sé si ustedes escucharon una vez el deslave que hubo en una zona del litoral central, donde en Venezuela, eso es La Guaira, donde se llevó, ahí construyeron el hotel famoso, el Macuto Sheraton, un hotel grande, o sea, de 5 estrellas, 6 estrellas, 7 estrellas, y empezaron a construir porque simplemente era la época boom de construcción y ahí venía mucho dinero, mucha inversión, pero está mal estructurado, simplemente la ambición del hombre, la avaricia del hombre de conseguir la raíz de todos los males, pero simplemente no midieron después las consecuencias que ocurrieron cuando los cauces del río en aquella oportunidad llovió y buscó otra vez pasar por donde exactamente estaban ellos. Ellos hicieron cambios allí, modificaron toda la parte topográfica de allí el agua quiso recuperar otra vez su nacimiento, donde nació, pues. Y eso es lo que ha pasado, el equilibrio ecológico, el desequilibrio ecológico que ha producido el hombre en la tierra. Y por eso que dice que la tierra gime porque quiere buscar otra vez, o sea, su posición original, su nacimiento, tal cual como Dios lo estableció. Amén. sí, sí es, hermano. Así es, hermano Marco. Bueno,
el temor que viene a través de una maldición. No sé cuáles serán las maldiciones generacionales, pero si es ese tipo de temores que están esclavizados a un pecado, ¿verdad? Están esclavizados a un pecado y ese temor se sigue manifestando como tal. Sería todo, hermano, por acá, por el chat ya no tenemos más preguntas. Ajá. Sí. ¿Alguna otra pregunta más? Todavía tengo 4 minutos. No hay cuestiones genéticas. O sea, no se nace con un gen de temor, ¿verdad? No hay cuestiones genéticas ni hereditarias. Todas se desarrollan en el transcurso de la vida. Y muchas veces somos nosotros mismos los culpables. Por ejemplo, Es que yo he lo, oído, sí, ¿quién lo habla? dice la cita bíblica. Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Exacto, exacto. Yo he oído a madres, ¿verdad? Especialmente en la zona rural de aquí en mi país, a, a madres aconsejando a sus hijas y decirle, mira, si te vas, si buscas marido o algo parecido, tenés que prepararte porque tarde o temprano te va a dejar. Ni siquiera se ha acompañado, ni siquiera se ha casado, ni nada, pero ya están condicionando, creándole un temor. Y eso a veces nosotros como padres somos causantes de ciertos temores en nuestros hijos, ¿verdad? Si, por ejemplo, estamos sujetos a tradiciones, esas tradiciones se van eh, 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 heredando de una a otro, ¿verdad? Y a veces inclusive los temores, ¿verdad? Vamos, quizás a eso se refiere los temores generacionales de antepasados, pero maldición generacional, no sé, ¿verdad? No entiendo el término, porque para mí no hay maldición generacional, es el pecado del hombre, que no se erradica, no se borra. ¿Por qué? Porque se sigue cometiendo el mismo problema. ¿Alguien más? Hay un nuevo mensaje, veamos. Buenas noches, ya los hermanos se están despidiendo. Bueno, hermanos, llegamos hasta acá. Gracias por haber estado en esta clase y espero que poco a poco sus expectativas se vayan desarrollando de esta clase y que ya estén aprendiendo de cosas eh, que la palabra del Señor nos está mostrando, ¿verdad? Así es que gracias por estar aquí atentos. Espero que hayamos tenido, no sé, 17 personas. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que están 17 personas. Si algunos quieren ver el video de nuevo, ahí va a estar ya a partir de mañana o el lunes en el sitio del canal de YouTube de 5E y pueden verlo de nuevo por si alguna de las cosas no les quedaron sujetas. De este sábado que viene al otro, yo voy a subir esta presentación para que también la tengan, ¿verdad? Pastor, No se le escucha bien, hermano. pastor, se me bajó la batería, antes no pude escuchar. Ah, ok. Bueno, ok. Entonces, como digo, esta presentación me falta todavía agregarle a la siguiente clase y la voy a subir hasta la otra semana, ¿verdad? De esta semana que viene a la otra, después de la clase del siguiente sábado. Anunciarles desde ya con tiempo, aunque lo puse en el video, que el 30 de septiembre, sábado 30, no va a haber clase.
porque estamos aquí en una semana de congreso de 5E aquí en El Salvador. Y vienen varios, ¿verdad? Roberto va a estar aquí con nosotros también. Y algunos de Nicaragua, de varios países vienen. Y vamos a estar pues gozándonos en ese tiempo de enseñanza sobre un tema. El tema es el discipulado en tiempos difíciles. Como dije, 5E, el centro y es el discipulado. Y 5 es porque nos enfatizamos en 5E, ¿verdad? Evangelismo, enseñanza, edificación, entrenamiento y envío. En todas esas áreas capacitamos al liderazgo en las iglesias que nos demandan que enseñemos. Y justamente eso es lo que hacemos también a través de las clases, ¿verdad? Así es que ha sido un gusto, hermanos, haber estado con ustedes. Y preparémonos para la otra clase. Ya dentro de la tercera o cuarta clase posiblemente voy a ir dejando algunas tareas, ¿verdad? Porque es importante que ustedes también vayan haciendo algunas cosas que es importante que le dediquen tiempo para ir aprendiendo con su propio esfuerzo también. ¿Algo más, Roberto? Bueno, sería todo entonces, hermanos. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Y no se les olvide mañana, ¿qué, hermano? Después de la oración que haga Roberto despidiéndonos, no se les olvide congregarse, ¿verdad? Ir a sus iglesias y honrar y edificar sus vidas, pero honrar a Dios por obedecerle también. Así que nos dirigen en oración, hermano. Amén. Padre bendito, Dios de la gloria, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por esta palabra que hemos recibido, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor, y igualmente, Señor, podamos también, Señor, oh Dios, transmitírsela a aquellas personas que la necesitan. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén, amén.